Soy Carmen Andrade, socióloga, y estoy a cargo de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Chile. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el tema de las políticas públicas y específicamente del enfoque de género en las políticas públicas. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué son las políticas públicas? Entender a qué nos referimos cuando hablamos de políticas públicas. Y aquí, junto con ponerme mis lentes, voy a hacer referencia a una definición. Hay distintas definiciones. Yo he tomado una que me parece que es más amplia, de un cientista político que se llama Manuel Tamayo, y que dice que las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un determinado momento los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Lo importante de destacar en esta definición es que, en primer lugar, se alude a decisiones. Aquí hay una acción intencionada de un gobierno para actuar sobre una determinada realidad. Y también se alude a problemas, es decir, hay un reconocimiento de que hay problemas sociales por abordar y que las políticas públicas son un instrumento para eso. En términos organizacionales, se supone que las políticas pasan por distintas fases. No siempre en la práctica esto es tan ordenado, es más fácil ordenarlo en un texto, pero cuando uno ve la realidad de la gestión pública, a veces estas distintas fases se superponen. Pero en general decimos que, en primer lugar, se identifica y se define un problema, que es el que se va a intervenir, se formulan distintas alternativas de solución, se selecciona alguna de ellas, se ejecuta y luego se evalúan los resultados, y con esto debiera retroalimentarse el proceso para un nuevo ciclo de políticas públicas. Pero aquí hay algunas cosas complejas a las que quisiera referirme. En primer lugar, la sola identificación de un problema social no nos asegura que este va a ser tomado como objeto de intervención por un gobierno. Hay lo que se denomina una agenda sistémica, que se refiere al conjunto de problemas que preocupan a los ciudadanos y ciudadanas en un momento determinado. Los gobiernos no tienen la posibilidad de atender a todos esos problemas simultáneamente. Por lo tanto, algunos de ellos se seleccionan y pasan a formar parte de lo que se llama la agenda institucional o la agenda política, que es, podríamos decir, un subconjunto de la agenda sistémica, donde se establecen las prioridades y los compromisos que un gobierno va a realizar durante su mandato. ¿Cómo se explica el que algunos temas entren a la agenda y otros no? Porque, como decíamos, no todas las preocupaciones ciudadanas son consideradas. Aquí hay que distinguir variables de tipo técnico y político. Esto no es solamente un proceso de análisis técnico. Por cierto, se toman en cuenta factores tales como a cuántas personas afecta el problema, cuáles son sus costos sociales, sus costos económicos, cuál es la magnitud de sus efectos. Eso en términos técnicos. Pero también intervienen muchos factores políticos. Por ejemplo, el poder y la capacidad de presión de los actores sociales para poder imponer sus agendas, vale decir, para poder ser considerados en la construcción de las políticas públicas. También intervienen los climas culturales. Hay momentos en que un tema no es posible que entre en la agenda, y sin embargo hay otros de mayor apertura, de mayor debate, donde sí hay posibilidades. Un ejemplo bien concreto es lo que estamos viviendo hoy respecto al tema del aborto, ¿no? Hace algunas décadas en Chile era impensable poder hablar de este problema, a pesar de que es un problema que ha existido siempre, ¿no? Hoy parece ser que hay mayor apertura para poder incorporarlo en la agenda. También influyen los medios de comunicación, que visibilizan ciertos temas, le dan importancia y los ponen en el centro del debate. Lo que quiero remarcar acá es que seleccionar un problema y transformarlo en preocupación del gobierno es parte de un proceso político, social, donde hay todo un juego de intereses y hay lo que se llama el espacio de la política, que es justamente ese espacio donde interactúan los distintos actores y finalmente algunos logran que sus propuestas sean reconocidas, incorporadas y otros no. Y se habla de ventana política, ¿no? Este es el concepto que se usa para definir aquellos periodos donde hay mayor apertura para incorporar estos temas nuevos. Respecto de los temas de género, por ejemplo, una ventana política fue cuando se recuperó la democracia en Chile.
ahí hubo todo un debate respecto a las relaciones democráticas y por lo tanto se incorporó, ¿no?, la posibilidad de hacer política de relaciones más democráticas también entre los hombres y las mujeres. O el tener la primera mujer presidenta, eso también abre una ventana política para que se hagan políticas de género en el país. Puede ocurrir, sin embargo, aquí hay cosas bien complejas, que un problema que ya se incorporó, que ya se reconoció como importante, desaparezca de la agenda. A esto el concepto que se usa es disipación de los temas. O hay otros momentos en que un problema que era considerado importante empieza a ser postergado y no se interviene. Y a eso se le llama incubación de los temas, ¿no? Esto es solo para mostrar que aquí hay procesos que son bien dinámicos y por lo tanto cuando hay movimientos o actores sociales interesados en que sus problemas sean considerados en las agendas políticas, hay que estar en un constante proceso de vigilancia y de control social para que esto sea posible. También es importante para hacer políticas públicas no solamente que un problema se reconozca, sino desde qué marco conceptual se explica o se interpreta este problema. Porque una misma situación, dada que la realidad no habla por sí misma, sino que es interpretada, hay una determinada lectura de la realidad desde un prisma conceptual, un mismo problema puede ser explicado de manera distinta y por lo tanto puede dar lugar a políticas públicas también muy distintas. Entonces, no solamente hay que poner atención en la ocurrencia de un problema, sino en esta forma de interpretación. Y cuando hablamos del enfoque de género o de la perspectiva de género, justamente nos estamos refiriendo a un marco conceptual de interpretación de la realidad, que lo propio es que reconoce que existe una situación de desigualdad entre hombres y mujeres que se genera a partir de las diferencias biológicas y que marca un orden social denominado orden de género, donde los hombres y las mujeres no tienen las mismas posibilidades de acceder al poder, a los recursos materiales, simbólicos y políticos. El enfoque de género, entonces, lo sustantivo es que reconoce que existiendo este orden social, las políticas públicas no son neutrales, el Estado tampoco es neutral. El Estado puede reproducir las desigualdades, puede incluso afianzar las desigualdades o puede contribuir a transformarlas. Y entonces las políticas públicas con enfoque de género son precisamente aquellas que lo que intentan es tomar como problema de intervención pública la desigualdad entre hombres y mujeres, las discriminaciones que se ven en distintos campos, en la cultura, en la política, en el acceso a los recursos. Y se diseñan entonces intervenciones sistemáticas para que esos problemas sean abordados, sean aminorados o sean idealmente erradicados. Muchas veces se confunden las políticas con enfoque de género de las políticas para las mujeres, ¿no? Hay muchas políticas que tienen como destinatarias a las mujeres, su población objetivo son las mujeres, intentan atacar problemas concretos que las afectan, el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, pero no se plantea necesariamente una modificación en los roles tradicionales de género ni en el orden, en el sistema de género. Y esta es la diferencia fundamental entre las políticas que están dirigidas a las mujeres y las políticas que están que tienen como foco, ¿no?, el enfoque de género, que incluso pueden tener entre sus destinatarios a los hombres o a las mujeres. Por lo tanto, lo fundamental cuando se quieren desarrollar políticas con enfoque de género, en primer lugar, es tener claro cuál es el problema que se va a intervenir. Y cuando decimos cuál es el problema, vuelvo a repetir, nos estamos refiriendo al problema de desigualdad o de discriminación que queremos modificar. Y en función de ese problema se determinan los objetivos, las metas, se determina el marco institucional, o sea, el domicilio institucional que va a tener esta política, desde dónde va a operar, quién la va a coordinar, cuáles van a ser los ejecutores. No nos olvidemos que en general las políticas de género tienen la complejidad de que requieren estrategias interinstitucionales, o sea, requieren que distintos actores participen en su concreción. Bueno, y lo último que quisiera señalar es que las políticas públicas de género se asientan en un determinado marco institucional, que es el que las soporta, el que las sustenta.
Han sido desarrolladas sobre la base de compromisos que Chile ha suscrito en las convenciones internacionales, de agendas de género de los gobiernos, de planes de igualdad de oportunidades. Todos estos han sido instrumentos que han permitido avanzar en las políticas de género en Chile.